Mi hermano mayor regresó a la capital tras investigar un caso. Trayendo consigo una túnica fluida de color azul claro y rosa, primero le preguntó a mi hermana mayor cuál le gustaba más. Cuando le tocó a mí, mi hermano sonrió con dulzura. El rosa es delicado y complementa tu tez. ¿Te gusta? Si no me gustara, no tendría nada. Asentí y lo acepté. Más tarde, al elegir marido y compañero de estudios, siempre fue lo mismo. Texto principal. El día en que me eligieron novia no fue diferente. El príncipe heredero acababa de casarse con mi hermana mayor y rebosaba de orgullo. El tercer príncipe, con semblante abatido, me señaló sin pensarlo 2 veces. Entonces será la segunda joven. Tras la boda, el tercer príncipe sintió un atisbo de arrepentimiento. Pero era un buen hombre. Me concedió autoridad sobre la casa y nunca tomó concubina. Incluso cuando mi hermana mayor y yo caímos de nuestros caballos el mismo día, arriesgó su vida para salvarme. Aún así, mientras agonizaba, acarició mi frente y suspiró profundamente. Solo le pedí un parecido superficial. Pero en esta vida, terminé conformándome con lo segundo mejor. Así que, habiendo recibido una segunda oportunidad, me cubrí los ojos y las cejas, respondiendo en voz baja. En el profundo silencio, el tercer príncipe, Píemo, pareció ligeramente sorprendido. Al instante siguiente, mi hermano mayor, Chufirin, se levantó y me dirigió una mirada serena. Nuestra hermanita está radiante de alegría. Y sí, deberías agradecerle al tercer príncipe su amabilidad. Instintivamente me mordí el labio, con los ojos llenos de lágrimas. Fue igual que en mi vida anterior. Yo tampoco quería casarme con Píemo. En aquel entonces, miré a mi hermano mayor con pánico, con ganas de hablar pero conteniéndome. Y así, sin más, pronunció mi nombre, dictando su veredicto con imperturbable calma. Y sí, este es el mejor destino que podrías tener. No tuve el valor de hablar, pero ya había experimentado ese tipo de destino. No fue bueno. Entonces, apreté el sudor en mi palma y repetí suavemente, despacio, sí, ya tengo a alguien a quien amo. El ambiente se volvió excepcionalmente tenso. Finalmente, Píemo habló primero. Muy bien. La sorpresa en sus ojos se desvaneció. Y tras una pausa, explicó, esta vez, quiero luchar por lo mejor para mí también. Entonces, Píemo se volvió hacia mi hermana mayor y le preguntó con dulzura, Lin Yu, ¿podrías pensarlo un poco más? Sus ojos estaban llenos de ternura. Después de todo, no creo ser peor que mi hermano, el príncipe. Y mi amor por ti no es menor que el suyo. Al terminar de hablar, el príncipe heredero suspiró y se llevó la mano a la frente. Mi hermano frunció el ceño. Esto. Mi hermana mayor se mordió el labio. Atrapada entre 2 opciones, nadie prestaba ya atención a mi negativa. Me quedé en un rincón y suspiré aliviada. Aquella vida pasada, tan deslumbrante en apariencia, por fin se había alejado mucho de mí. En aquella vida pasada, sí que había sentido algo por Píemo. Antes de la boda, al elegir a las institutrices, mi hermano mayor presentó a 2 candidatas. Como siempre, le pregunté primero a mi hermana mayor, ¿cuál te gusta más? Mi hermana mayor escogió a la alta y regordeta. Eso nos dejó a mí y a los bajitos y delgados mirándonos fijamente. Debía de estar falto de sueño. Aturdido, pregunté, hermano, ¿puedo elegir esta vez? Mi hermana mayor hizo una pausa, luego sonrió y dejó que sí eligiera primero. Mi hermano frunció el ceño e interrumpió, ¿acaso crees que ya eres toda una adulta porque te vas a casar? Yo misma los elegí a los 2. ¿Qué más da? El reproche me cayó encima sin que pudiera esconderme. Bajé la cabeza avergonzada, agarrándome las muñecas. Píemo, que había venido a entregar los regalos de compromiso, presenció la escena. Me miró fijamente un instante y luego se marchó. Esa noche, sin embargo, Píemo condujo a una fila de matronas hasta nuestra residencia. Me despertó de mi sueño y me dijo, elige, sí. Tú eliges.
Era la primera vez que tenía la oportunidad de elegir, y me quedé allí atónita durante un buen rato, hasta que una lágrima que se me escapaba del ojo fue secada con delicadeza. Entonces P.I.M. susurró su promesa: ya que te he elegido como mi esposa, te protegeré. Señorita Zhu, intentaré amarla. P.I.M. lo intentó durante 2 años. Ya no le prestaba atención a mi hermana mayor. Me amaba con todo su corazón. Incluso cuando regresó a la capital tras investigar un caso en Songzhou, solo trajo un vestido de Lucian. Solo para mí. No sé por qué. Pero empecé a llorar. P.I.M. me abrazó y me consoló con ternura. Sé que te han hecho daño. Sí, no pasa nada. Ahora tienes marido. Nunca más tendrás que conformarte con las obras de otra persona. P.I.M. era un hombre de palabra. Durante esos 2 años, ya fuera algo tan sencillo como elegir verduras o seleccionar sirvientes para la casa, o algo tan importante como elegir el emplazamiento de la mansión del príncipe o recibir regalos imperiales, P.I.M. siempre respondía con una sonrisa. Primero debo consultarlo con mi esposa. Se rumoreaba por toda la capital que P.I.M. era un pusilánime, que le tenía miedo a su esposa. Al oír esto, me sonrojé de vergüenza, pero sentí una gran calidez en el corazón. Incluso me sentí agradecido de que P.I.M. me hubiera elegido hace tantos años. Hasta que ese día, en el banquete de cumpleaños de la emperatriz, el príncipe heredero, con su hermana mayor del brazo, informó con una sonrisa que no pudo ocultar: «Padre, Yun Shao está embarazada». La mano de P.I.M., que me había estado ayudando a arreglarme el pelo, se quedó congelada de repente. Unos mechones de mi larga melena cayeron y se hundieron en la sopa dulce. Era pegajosa y desagradable. Esa noche, P.I.M. se emborrachó, algo poco común en él. En el carruaje, de regreso a la mansión, ignoró mi resistencia y se pegó a mí con desenfreno. Separados por una cortina, el látigo del cochero chasqueaba cada vez más rápido, aunque en silencio. El sudor ardiente me corría por el cuello. Giré la cabeza avergonzada, pero él la agarró bruscamente. La voz de P.I.M. estaba cargada de deseo. «¿Por qué no me miras? Te extrañé. Tus ojos son tan hermosos, ¿por qué no estoy en ellos?» Me aferré a la cortina de la ventana y protesté con voz ronca. «Te estoy mirando. Estoy mirando». Al oír esto, se enfureció aún más. «Estás mintiendo. Zhu Linyu, es evidente que en tus ojos solo existe Su Alteza Imperial». Mi visión se nubló, pero le grité con la misma vehemencia. «No lo soy. No lo soy». Pero ni siquiera pude mantener mi protesta por mucho tiempo, porque P.I.M. extendió la mano y me tapó la boca y la nariz. Rara vez perdía la compostura, pero ahora tenía los ojos inyectados en sangre mientras repetía una y otra vez: «Tú eres. Tú eres. Linyu, recuerdo tus ojos tan brillantes, tan sinceros, era como si una cuerda rota se hubiera reparado de repente». De repente, lo comprendí. Durante todas esas noches de intimidad, ¿por qué P.I.M. siempre me cubría las mejillas con un pañuelo, dejando solo mis ojos al descubierto? De pronto, me di cuenta de que ya no tenía fuerzas para liberarme. Cuando desperté de nuevo, estaba en la cama, con varios médicos imperiales arrodillados en el suelo. Tembloroso, P.I.M. parecía aturdido y perdido. Tenía los labios resecos. Sentí un dolor sordo en la parte baja del abdomen. P.I.M. me frotó las palmas de las manos para calentarlas y luego habló en voz baja. No fue ni una disculpa ni una expresión de culpa. Dijo: «Y sí, resulta que el amor no se puede transferir. Me arrepiento. Pero la suerte ya estaba echada». P.I.M. no podía competir con su propio hermano por una mujer. No me abandonó, al contrario, me consoló. Incluso cuando, presa del dolor por el aborto espontáneo, le golpeé la cabeza con un tintero, P.I.M. ampliamente me limpió la sangre como si nada hubiera pasado, murmurando: «Ten cuidado de no lastimarte la mano». Mi ira siempre se sentía como golpear una almohada. Sin poder ni esperanza, 2 marginados, seguíamos siendo una pareja enamorada, igual que antes.
Sin embargo, cuando despertaba en plena noche, sobresaltada por el aborto espontáneo, Peyemo siempre estaba a la mesa, con la cabeza gacha, dibujando un retrato con concentración. Al regresar a la capital tras otra misión, Peyemo traía nidos de pájaros y tónicos idénticos, ropa y zapatos de bebé, un conjunto para mí y otro para mi hermana mayor. Incluso en el banquete imperial de Polo un año después, Peyemo entrenó personalmente a 2 perros de Egilte. Mi hermana mayor me miró con extrañeza y declinó la invitación. Mi cuñado es considerado, pero el príncipe heredero ya me ha preparado uno. Acababa de terminar su cuarentena posparto y se echó a reír a carcajadas. Ella. Nos hemos estado conteniendo durante tanto tiempo, tengamos un buen partido, uno duro. Ni siquiera le dediqué una mirada a la aturdida Peyemo. Monté a caballo. En ese momento, mi intención era ganar el campeonato, porque quería pedirle un favor a su majestad, que me concediera el divorcio de Peyemo. Pero las cosas no salieron como esperábamos. Ese día, tanto mi caballo como el de mi hermana mayor se desbocaron. Los ojos del príncipe heredero se abrieron de furia. Lin Yu, gritó, saltando hacia mi hermana mayor. No me sorprendió, pero Peyemo, instintivamente, corrió hacia mí. Me protegió con sus brazos, aunque sus propios pulmones fueron aplastados por los cascos del caballo. Los médicos imperiales hicieron todo lo posible. Pero ya era demasiado tarde para salvarlo. Me quedé paralizada frente a la cama de Peyemo. Un hilo de sangre le corría por la comisura de los labios, pero sus ojos reflejaban paz. Elegí ese caballo para ti. Debo asumir la responsabilidad. Ella. No te debo nada ahora. En ese momento, sentí como si hubiera tragado hierro fundido, apenas pude emitir un sonido. Luego, miró a mi hermana mayor, que me secaba las lágrimas. Mucho tiempo después, Peyemo sonrió levemente y extendió la mano para tocar mi frente. Suspiró profundamente. En esta vida, he tenido un resultado simplemente promedio. Y así, en esta vida, incluso estar en el mismo lugar que Peyemo me parecía una tortura. Incliné la cabeza en señal de respeto y hablé en voz baja: hermano, lo que pase aquí ya no me incumbe. Sí, se marcha ahora. Entonces, me alejé a toda prisa. Pero a mitad de camino, me tiraron de la manga. Era Peyemo. ¿Quién debería haber estado en el pasillo? Parecía haber llegado corriendo, con la frente cubierta por una fina capa de sudor. Jin. Segunda señorita Jin, su rostro estaba pálido hace un momento. ¿Te encuentras mal? ¿Quieres que llame al médico imperial para que te examine? Fruncí el ceño instintivamente, retrocedí y retiré la mano. Alteza, está exagerando. Ella está bien. Una brisa otoñal desoladora pasó, y la mano de Peyemo se quedó suspendida en el aire por un largo instante. La retiró lentamente y se dijo a sí mismo: eso está bien. Después de todo, eres la hermana menor de Lin Yu. Si te enfermaras, ella inevitablemente se preocuparía. Tomé sus palabras al pie de la letra y asentí levemente. Pero justo cuando me disponía a marcharme, Peyemo dio un paso adelante, bloqueándome el paso sin decir palabra. Nunca he oído que la segunda señorita Chu tenga pretendiente. ¿Puedo preguntar de qué joven amo se trata? Pensé un momento y luego respondí con seriedad: no tiene nada que ver con su Alteza. Un cuervo voló por encima y Peyemo sonrió con rigidez. Estaba siendo presuntuosa. Segunda señorita Chu, por favor, no me lo tenga en cuenta. Peyemo se giró rígidamente y se marchó. Me giré y me encontré con la mirada oscura y melancólica de mi hermano mayor. Frunció ligeramente el ceño y me preguntó: Chu-jin, ¿a qué estás jugando? Caía una lluvia ligera, con gotas pesadas que se posaban sobre las hojas. El aire estaba húmedo y opresivo. Mi hermano mayor estaba de pie bajo un platanero, su túnica azul ondeando al viento. Me suplicó con vehemencia: si nuestra hermana mayor no hubiera salvado al príncipe heredero y al tercer príncipe de ahogarse, no habrían venido a proponerme matrimonio.
Y mucho menos el tercer príncipe me habría visto y me habría elegido. También dijo que yo no era tan alegre como nuestra hermana mayor. Siempre encerrada en la mansión. ¿Cómo iba a tener alguna oportunidad de encontrar pareja? Era solo una excusa frívola que me inventé en el momento. Finalmente, mi hermano suspiró con impotencia, con voz cansada, y preguntó: el año que fuimos a la capital, los tres hermanos nos topamos con bandidos. Yo resulté herido. Y fue tu hermana mayor quien, ella sola, atrajo a los bandidos. Fue alcanzada por varias flechas y casi pierde la vida. Ella. Durante todos estos años, la he mimado un poco más. Y aún así, me guardas rencor de esta manera. Rechazar con tanta indiferencia incluso un asunto tan importante como el matrimonio. ¿Cómo se supone que les voy a explicar esto a nuestros padres en el más allá? Los ojos de mi hermano estaban llenos de profunda decepción cuando me preguntó suavemente: ¿quieres que te pida disculpas? El viento salado cortaba como un cuchillo que raspa los huesos, azotando mi rostro y atravesando mi garganta hasta mis pulmones. Miré a los ojos de mi hermano. Había tristeza, culpa hacia nuestra hermana y un leve rastro de resentimiento. Pero no había lugar para mí. De repente, a los 7 años, me quedé sin palabras. Nuestros padres fueron asesinados por un funcionario local mientras investigaban un caso de injusticia. Mi hermano nos guió a mi hermana mayor y a mí en nuestra huida hacia la capital para presentar una denuncia. En el camino, fuimos emboscados por bandidos, o quizás por los secuaces del funcionario. La pierna de mi hermano estaba amputada. Sangraba profusamente y perdía y recuperaba el conocimiento intermitentemente. Mi hermana mayor apretó los dientes, tomó la capa de mi hermano y me miró con firmeza inquebrantable. Ella, cuida bien de tu hermano. Luego, lanzó un grito feroz a los bandidos y salió corriendo a toda prisa. Solo quedamos mi hermano y yo. Estaba aterrorizada por los árboles que se alzaban sobre mí, con sus ramas extendiéndose como garras, aterrorizada por las gotas de lluvia, tan grandes como frijoles, aterrorizada por el viento aullador. Pero lo que más temía era que mi hermana mayor regresara y me encontrara incapaz de hacer nada. Así que encontré una liana y arrastré a mi hermano montaña abajo. Cuando llegamos al pueblo al pie de la montaña, tenía las manos y las rodillas en carne viva y sangrando. No me quedó más remedio que arrodillarme con terquedad y rogarles que salvaran a mi hermano. Los aldeanos fueron amables. Salvaron a mi hermano. Por suerte, también salvaron a mi hermana mayor, que se había caído por la montaña. Mis heridas fueron leves. Así que fui la última en ser rescatada y, naturalmente, la última en despertar. Cuando desperté, mi hermano estaba arrodillado junto a la cama de mi hermana. En sus ojos se leía: Ling Yu, todo es gracias a ti. Tengo que darte las gracias. Estaba tan feliz. Estábamos todos vivos y bien. Pero más adelante, nuestros lazos familiares comenzaron a cambiar y el favoritismo se hizo presente. Así que, en la vida anterior, cuando mi hermana mayor y yo nos caímos de nuestros caballos, mi hermano corrió a socorrerla. Era lo más natural. Me parecía que no podía culpar a nadie. Tampoco envidiaba a mi hermana mayor. Simplemente estaba un poco triste, un poco enfadada. Tragué saliva y miré a mi hermano mayor, que estaba enfadado. Hablé en voz baja: no es nada. No quiero que te disculpes. Hermano, ¿y si solo quiere elegir a su propio esposo? Las hojas cayeron y el viento amainó. Mi hermano me miró fijamente durante un buen rato. Forzó una sonrisa. Está bien, te dejaré elegir, a partir de mañana. Ling Yu te llevará a conocerlos. Miré mis pies y asentí. Desde ese día, mi hermano organizó encuentros con jóvenes de diversas familias, permitiéndome conocerlos uno tras otro bajo los sauces junto al puente. El hijo del ministro de Derechos me habló con una sonrisa: no tengo objeciones. Por supuesto, pero una vez casados, la segunda señorita Chu debe tratar bien a mis 3 concubinas, no las descuide. Y en el futuro, cuando visite los burdeles, la segunda señorita Chu debe ayudarme a encubrirme un poco delante de mis padres.
Mi hermana mayor le escupió y me arrastró lejos. En una sala privada de la taberna, el sobrino del general aplaudió efusivamente. Tengo la suerte de que la segunda señorita Chu me haya tomado cariño. Pero mi madre una vez comió boiserie grande y saludable, tan delicada y frágil. ¿Crees que podrás con ella? El rostro de mi hermana mayor se enrojeció de ira. Se puso las manos en las caderas y espetó, ¿acaso crees que soy una cerda pariendo? Piérdete. En el huerto de duraznos a las afueras de la capital, la recién nombrada estudiante que había obtenido el tercer lugar me miró con ojos tiernos. El hermano Zhu dijo que estaba concertando un matrimonio para su hermana. Pero yo pensé que era para ti. Miró a mi hermana mayor. Sus palabras eran sinceras. Lin Yu, ahora que he alcanzado un rango oficial, ¿podrías darme otra oportunidad? Mi hermana mayor frunció el ceño y espetó con dureza. Lograste entrar en la lista de candidatos al examen imperial, pero abandonaste a tu legítima esposa. ¿Cómo puedes ser tan descarada? No eres lo suficientemente buena para Sisi. Esto duró medio mes. Mi hermana mayor finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Mientras hojeaba el retrato que me había regalado mi hermano, ella dudó antes de hablar. Sí, deja de mirar eso. Debajo de las vides en el patio. Seguí pasando las páginas y respondí con naturalidad. Si te resulta demasiado, sí puede leerla sola más tarde. No te preocupes. Mi hermana mayor dudó un instante. Hace 3 años, durante mi ceremonia de Kamingafig, los hombres de estos retratos vinieron a presentar regalos de compromiso. Mi hermano los investigó y todos resultaron ser hombres inadecuados. Me quedé paralizada, apretando inconscientemente el cuaderno de dibujo. ¿Qué? Mi hermana mayor puso su mano sobre la mía y habló en voz baja. Esta vez, debe ser un error de mi hermano. Debes entenderlo. Mi hermano es el presidente del Tribunal Supremo. Es normal que cometa errores con su apretada agenda. Se me hizo un nudo en la garganta y me ardieron las yemas de los dedos. En realidad, quería consolarme de esa manera. Pero no pude. Porque, cuando mi hermano pasó de camino a casa después del juzgado, lo admitió con naturalidad. Miró el ligero enrojecimiento en las comisuras de mis ojos y dijo con calma, tú misma te lo buscaste. Te has topado con un muro. ¿Sigues armando un escándalo ahora? Te llevaré a suplicarle al tercer príncipe. Quizás aún pueda casarse contigo. Mis ojos se enrojecieron y lágrimas del tamaño de frijoles rodaron una tras otra. Pregunté con voz ronca, hermano, ¿de verdad quieres lo mejor para mí o quieres que sufra? En el crepúsculo, mi hermano frunció el ceño, con expresión perpleja. Casarte con el tercer príncipe es el mejor destino para ti. Ja. ¿En qué estás tan obsesionado? ¿Por qué no eres tan sensato como cuando éramos niños? Tienes los ojos puestos en tu decisión tan importante. ¿Y qué más quieres? Si ni siquiera el tercer príncipe es suficiente, ¿con quién quieres casarte? Quise replicar. Quise decir que era sensata, pero recordé los vestidos vaporosos de mi infancia. En realidad, no me gustaba el amarillo, era demasiado brillante. Prefería el azul. Entonces recordé a mi profesor Regordete. No era tan amable como el profesor de mi hermana mayor. Siempre me pegaba con un bastón. También recuerdo hace mucho tiempo, cuando mi hermano mayor ganó el primer premio en los exámenes imperiales y tuvo el honor de asistir al banquete de cumpleaños del emperador. Trajo el poema de cumpleaños y nos preguntó a mi hermana mayor y a mí, ¿quién quiere quedarse en casa? ¿Y quién quiere ir al palacio a recitar el poema? Lin Yu, elige tú primero. La brisa vespertina me acarició las mejillas y me dio dolor de cabeza. Así que me sequé las lágrimas y le contesté con firmeza. Simplemente no sé hacerlo mejor. Me niego rotundamente a casarme con Pei Yemo. Si no es Pei Yemo, será con cualquier otra persona. En cuanto terminé de hablar, se oyeron 2 fuertes estruendos.
La primera vez fue cuando mi hermano mayor levantó la mano para abofetearme. La segunda fue cuando Peimo venía todos los días a traerle vino de flor de durazno a mi hermana mayor y, sin querer, rompió la copa. El líquido frío me salpicó la mejilla. Sentía frío e hinchazón. Y la bofetada fue brutal. La mitad de mi cara se me entumeció al instante y un zumbido me llenó los oídos. El fuerte aroma a vino impregnaba el aire. No me tapé la cara. Simplemente giré la cabeza para mirar la copa de vino rota en el suelo. Todo estaba bien, rueca YLN celadón. Destrozado sin remedio. Igual que mis lazos con esta casa. Peillemo miró fijamente los fragmentos en el suelo. Su rostro estaba aún más pálido que antes. Sus pasos vacilaron ligeramente. Entonces, de repente, saltó por encima de la mesa de piedra y se dirigió rápidamente hacia mí. Su mano colgaba en el gesto de desafío. Las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. Y sí, tu rostro. Di un paso atrás, evitando su contacto. El gesto fue sutil, pero transmitía una determinación absoluta. La mano de Peillemo se quedó suspendida en el aire. Sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones, parte sorpresa, parte pánico que había quedado al descubierto. Justo en ese momento, mi hermana mayor, Zhu Lingyu, salió corriendo. Apartó a Peillemo de un empujón, protegiéndome tras ella, y se giró para gritarle a su hermano. Hermano, ¿por qué la golpeas? Si no quiere casarse, no tiene ni idea de por qué te vuelves loco. El pecho de Zufiren se agitó violentamente mientras me señalaba la nariz con el dedo. Mira las barbaridades que acaba de decir. No solo no aprecia la amabilidad del tercer príncipe, sino que además menosprecia a todos los jóvenes nobles de la capital, tildándolos de inútiles. No tiene ni idea de lo alto que es el cielo ni de lo ancho que es la tierra. Mi hermana mayor sacó rápidamente un pañuelo, con la intención de limpiarme el vino y la sangre de la cara. Levanté la mano y le bloqueé suavemente la muñeca. No hace falta. Miré a Zufiren. Mi voz era suave pero firme. Mi hermano tiene razón al regañarme. Soy una desagradecida e indigna del nombre de la familia Zhu, y mucho menos del profundo afecto del tercer príncipe. Me di la vuelta y aplasté con el pie el trozo más grande de porcelana azul y blanca que había en el suelo. Un crujido seco resonó. Dado que la familia Zhu no tolera a alguien tan presuntuoso como yo, sí se abandonará la finca voluntariamente. Un silencio sepulcral se apoderó del patio. Zufiren se quedó paralizado. Parecía completamente desconcertado por mi inesperado contraataque. En su mente, yo siempre fui esa hermanita acurrucada en un rincón, mendigando sobras. ¿Has perdido la cabeza? Las cejas de Zufiren se fruncieron en un nudo apretado. Abandona la finca. ¿A dónde podrías ir? Si te atreves a cruzar esa puerta hoy, no vuelvas a llamarme hermano mayor. De acuerdo. Mi respuesta fue tajante y decisiva, sin rastro de vacilación. Zufiren contuvo el aliento, la sorpresa en sus ojos transformándose finalmente en furia. Guardias, encierren a la segunda joven en el salón ancestral. Nadie debe liberarla sin mis órdenes. Los guardias intercambiaron miradas, pero finalmente me rodearon. Mi hermana mayor intentó intervenir, pero Zufiren la apartó bruscamente. De repente, Peillemo dio un paso al frente y se colocó frente a mí. Ministro Zhu, esto está yendo demasiado lejos. Peillemo miró fijamente a Zufiren, con una frialdad inusual en la voz. Ella no quiere casarse, y no la obligaré. ¿Por qué recurres a la disciplina familiar? Zufiren reprimió su ira e inclinó las manos. Alteza, este es un asunto de la familia Zhu. Peillemo lo ignoró y se giró para mirarme. Su mirada reflejaba cierta súplica, incluso un atisbo de humildad apenas perceptible. Y sí, detente. Vuelve a tu habitación y descansa. En cuanto al matrimonio, podemos hablar de eso más tarde. Lo miré.
Miré a ese hombre que, en mi vida pasada, me había tapado la boca y la nariz mientras gritaba el nombre de mi hermana mayor. Miré a aquel hombre que, instantes antes de morir, había echado por tierra todos mis esfuerzos con una sola frase: conformarse con lo segundo mejor. De repente, me sentí completamente desilusionado. Tercer príncipe, le respondí, pronunciando cada palabra con claridad. Lo que acabo de decir no fue con enojo. No me casaré contigo. No es porque me esté haciendo la difícil, ni porque quiera a alguien mejor. Simplemente me resultas repulsivo. Peillemo quedó como fulminado por un rayo. Sus ojos se llenaron al instante de venas inyectadas en sangre. Apretó los dientes con fuerza, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra de réplica. No miré a nadie más. Me di la vuelta y caminé solo hacia el salón ancestral. Hacía frío dentro del salón ancestral. No había fuego de carbón, solo las frías e inertes tablillas de nuestros antepasados. Me apoyé en la esquina de la pared y repasé mentalmente los acontecimientos de mi vida, pasada y presente, de principio a fin. Zufiren no me lo pondría fácil. Pretendía usarme como trampolín para ascender en la jerarquía imperial. Dado que mi hermana mayor, había rechazado al príncipe heredero, tendría que casarme con el tercer príncipe. La familia Zhu tendría una red de seguridad. No podía quedarme aquí sentado esperando mi perdición. En la oscuridad de la noche, el tintineo de cadenas provino del exterior del salón ancestral. La puerta se entreabrió y mi hermana mayor entró sigilosamente, cargando la caja de comida. Y sí, come algo rápido. Mi hermana mayor bajó la voz y me puso un tazón de sopa de pollo caliente en las manos. Mi hermano estaba furioso. Si te disculpas mañana, iré a rogarle a su Alteza el tercer príncipe. Y todo esto se acabará. No tomé la sopa de pollo. Hermana mayor, dije, observándola a la tenue luz de las velas, ¿por qué insistes en que me case con Peillemo? La hermana mayor se quedó paralizada un momento, su mirada nerviosamente desviada. ¿Por qué? El tercer príncipe es un buen hombre y siente algo por ti. ¿Por mí o por ti? La interrumpí. El rostro de mi hermana mayor palideció y se puso de pie de un salto. Y sí, ¿qué tonterías estás diciendo? Estoy a punto de comprometerme con el príncipe heredero. Sí, estás a punto de comprometerte con el príncipe heredero. Mi tono era tranquilo, pero no querrás perder a Peimotat, que siempre te pone primero, ¿verdad? Estás mintiendo. Mi hermana mayor entró en pánico, dejó atrás su caja de comida y salió corriendo del salón ancestral. La puerta estaba cerrada con llave de nuevo. Solté una risa fría. ¿De verdad mi hermana mayor no sabía nada? En mi vida anterior, cuando Peillemo compraba 2 juegos de regalos y enviaba tónicos idénticos, ella los aceptaba con la conciencia tranquila en cada ocasión. Y disfrutaba del prestigio del príncipe, pero no soportaba desprenderse del cariño especial de Peimotat. Me levanté y me dirigí a la ventana en la esquina del salón ancestral. Esta ventana se había deteriorado con el paso de los años. El pestillo hacía tiempo que se había aflojado. Le di un fuerte empujón y la celosía de madera se abrió. La brisa nocturna entró a raudales, disipando el aire viciado que había llenado la habitación. Salí por la ventana, al amparo de la oscuridad. Evadí a las patrullas nocturnas y escapé de la residencia por la puerta trasera. Iba a encontrar a alguien que pudiera cambiar por completo el rumbo de esta partida de ajedrez. En la capital, a medianoche, el toque de queda se aplicaba estrictamente, pegado a las murallas. Esquivé 2 oleadas de guardias imperiales que patrullaban la ciudad y finalmente llegué al callejón trasero de la mansión del príncipe de Dinbei. El príncipe de Dinbei, Luli, el único príncipe no imperial de la dinastía actual, comandaba un poderoso ejército y era decisivo en la batalla. En mi vida anterior, el príncipe heredero y el tercer príncipe se enfrentaron en luchas abiertas y secretas. Al final, fue este príncipe de Dinbei quien condujo a sus tropas a la capital, purgó la corte de funcionarios corruptos y estabilizó el gobierno. El día de mi muerte, se decía que la caballería de hierro de Luli acababa de atravesar las puertas de la ciudad. No sé si llegó a ascender al trono,
pero sí sé que ahora es la persona a la que más temen el príncipe heredero y Peillemo. Tomé una piedra y la arrojé contra la puerta lateral del patio trasero de la mansión. 3 golpes sordos. Poco después, se oyeron unos pasos apenas perceptibles desde el interior. La puerta se entreabrió y una espada larga, que brillaba con frialdad, se posó directamente sobre mi cuello. ¿Quién anda ahí? La voz del guardia secreto era cortante y fría. Eché la cabeza hacia atrás, con el cuello pegado a la hoja. No sentí dolor, solo una sensación de claridad. Yusisi, la segunda hija de la familia Su. Busco una audiencia con el príncipe de Dinbei. El guardia secreto frunció el ceño, aparentemente con la intención de ahuyentarme. Dígale al príncipe, dije, enfatizando mis palabras, que sé dónde están los libros de contabilidad de las operaciones ilegales de extracción de hierro del príncipe heredero en Songzhou. La espada se detuvo. El guardia me miró fijamente. Espere aquí. Un instante después, la puerta lateral se abrió de par en par. Me condujeron a un estudio con poca luz. Liuli estaba sentado en un gran sillón, haciendo girar entre sus dedos un anillo de jade. Vestía túnicas oscuras e informales. Sus facciones eran profundas y todo su ser desprendía un aire de malevolencia ineludible. La segunda joven de la familia Su, Liuli, alzó la vista para mirarme. Su mirada, afilada como una cuchilla, me hizo pensar que, al escalar el muro en plena noche, había descubierto la singular educación del príncipe Su. No hice una reverencia, sino que me dirigí directamente a su escritorio. Su Alteza carece de un pretexto legítimo para tratar con el príncipe heredero, y yo carezco de un aliado poderoso que me libere por completo de la familia Su. Hagamos un trato. Liuli detuvo sus movimientos, una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. ¿Qué te hace pensar que este príncipe necesita a una niña como tú para tratar con el príncipe heredero? Sostuve su mirada. Por culpa de ese lejer no, pero yo sé dónde está escondido. En mi vida anterior, Peillemo fue a Sanzhou a investigar un caso y me trajo un vestido de Lucian. Pero mientras organizaba su estudio, me topé con una prueba incriminatoria del príncipe heredero, oculta en un bolsillo secreto de aquel vestido. Peillemo siempre había guardado ese libro de contabilidad para sí mismo, sin entregarlo jamás. Era su as bajo la manga para mantener al príncipe heredero a raya. A estas alturas, ese vestido vaporoso ya debe haber sido entregado en la residencia del tercer príncipe hace poco. Liuli me miró fijamente durante un buen rato. ¿Tus condiciones? Él preguntó. Cásate conmigo. Le dije sin rodeos. Voy a jugar mi as bajo la manga. Conviérteme en la princesa consorte de Dinbei. Quiero una litera para 8 personas y 10 millas de avalorios nupciales. Quiero que la familia Su y Peillemo me admiren durante el resto de sus vidas. El estudio estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Liuli sonrió de repente. Se puso de pie y se acercó a mí. Su imponente figura desprendía una abrumadora sensación de presión. Se inclinó ligeramente, con una mirada intensamente agresiva. Elige a Sisi. ¿Sabes con quién te estás metiendo? Sí, lo sé. Respondí sin inmutarme. Este es un trato seguro. ¿Tienes miedo de aceptarlo? Su Alteza. Liuli me miró a los ojos desafiantes, mientras su dedo acariciaba suavemente el lado hinchado de mi rostro. Trato hecho. 3 días después, Zufiren finalmente logró que le abrieran las puertas del salón ancestral. Llegó acompañado de varias sirvientas robustas, portando un traje nupcial rosa extremadamente andrajoso. Póntelo, dijo Zufiren. Desde arriba, la litera del tercer príncipe ya esperaba en la puerta trasera. Miré el vestido rosa. Era insoportablemente brillante. Rosa otra vez. En mi vida pasada, entré a la casa con un vestido rosa vaporoso. En esta vida, incluso mi vestido de novia es un intento a medias de rosa. A sus ojos, solo servía para ser una concubina, un simple juguete. No cambiaré, dije, sentada inmóvil sobre el cojín de meditación.
No tienes voz ni voto en el asunto. Zuffiren abandonó por completo toda pretensión. Guardias, guardias, átenla y oblíguenla a cambiarse, aunque tengamos que atarla. Hoy va a la mansión del tercer príncipe. Varias matronas se abalanzaron sobre mí como lobas. No me resistí, simplemente miré fríamente a Zuffiren. En ese preciso instante, un estruendo ensordecedor resonó repentinamente en el patio delantero. Sonó como si la puerta principal de la mansión Zu hubiera sido destrozada a patadas. Inmediatamente después, se escuchó el rítmico repiqueteo de las botas militares. Informe. El mayordomo se precipitó al patio trasero, con el rostro pálido como la muerte y el sombrero volando por los aires. Señor maestro, el príncipe de Dinbei ha rodeado nuestra propiedad con sus tropas. El rostro de Zuffiren palideció. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y salió corriendo. Yo también me levanté, alisé el dobladillo ligeramente desaliñado de mi túnica y lo seguí. El patio delantero ya estaba completamente rodeado por el ejército de la armadura negra. Caja tras caja de regalos de compromiso, atados con seda roja, entraban en la residencia Chu como un torrente, casi llenando todo el patio. Luli iba sentado a horcajada sobre un caballo de guerra negro como el azabache, con un látigo en la mano, mirando a Zuffiren mientras éste se acercaba apresuradamente. A su lado estaba Pei-Amo, vestido con ropas de boda y con el rostro pálido. Había venido ese día para acompañar a la novia. Había traído una pequeña litera rosa, que permanecía solitaria en un rincón, contrastando fuertemente con la montaña de regalos de compromiso de Luli. Su Alteza Zuffiren. El sudor frío le corría por la cara mientras se obligaba a hacer una reverencia. Desconocía que el príncipe de Dinbei nos visitaría. Le pido disculpas por no haberle saludado debidamente. Esto es. Luli no se acobardó ni desmontó. Simplemente arrojó un contrato matrimonial con relieve dorado a los pies de Zuffiren. He venido hoy a presentar los regalos de compromiso. La voz de Luli no era fuerte, pero resonó con tal fuerza que a todos les dolían los tímpanos. Casarme con tu segunda hija. Chu sí. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Las piernas de Zuffiren cedieron y casi cayó de rodillas. Pei-Amo levantó la cabeza de golpe, mirando a Luli con tal intensidad que las venas inyectadas en sangre de sus ojos parecían a punto de estallar. Príncipe de Dinbei, ¿qué quiere decir con esto? Espetó Pei-Amo entre dientes. Hoy es el día en que me casaré con la segunda joven de la familia Zu. Luli le dirigió una mirada casual. Casarme. Luli señaló la pequeña litera rosa en la esquina. Con esta raída litera que incluso una concubina encontraría demasiado modesta, una mujer de este príncipe solo es digna de una litera para 8 hombres. Como correspondía a un consorte principal, Luli desmontó y caminó directamente hacia mí, ignorando las miradas de todos. Tomó mi mano con la mayor naturalidad. Llego tarde. ¿Has sufrido algún daño? Lo miré y negué con la cabeza suavemente. No. Al ver esto, Pei-Amo perdió completamente el control. Apartó a los guardias que le bloqueaban el paso. Corrió hacia mí y extendió la mano para agarrarme la muñeca. ¿Y sí, te has vuelto loco? Solo para fastidiarme, fuiste y coqueteaste con el príncipe de Dinbei. La mirada de Luli se tornó fría mientras golpeaba a Pei-Amo en el pecho con el dorso de la mano. Pei-Amo retrocedió tambaleándose varios pasos, dejando escapar un gemido ahogado mientras un hilo de sangre brotaba de la comisura de sus labios. Su Alteza, por favor, contrólese. Luli se paró frente a mí, con la voz fría como el hielo. Ignorando su herida, Pei-Amo continuó mirándome fijamente. Sus ojos reflejaban incredulidad y desesperación. Sí, dijiste claramente. Dijiste claramente que siempre estarías a mi lado. La voz de Pei-Amo rozaba la histeria, e incluso usó el nombre con el que me llamaba en nuestra vida pasada. Te entregué mi vida, ¿qué más quieres de mí? ¿Por qué me haces esto? Solo yo entendía el significado de sus palabras. Él también había renacido,
llevando consigo el recuerdo de haber muerto en mi lugar en su vida pasada. Creía que era un salvoconducto para Getúdefeil, solo tenía que llamarme y yo, agradecido, seguiría sirviendo como su sustituto. Salí de detrás de Luli, contemplando el rostro contorsionado de Príamo. Tercer príncipe, puedes comer lo que quieras. Pero no puedes decir lo primero que se te ocurra. Mi voz era tranquila, pero cada palabra hirió profundamente. Yo, Yusisi, soy inocente y pura. ¿Cuándo dije que me quedaría a tu lado para siempre? En cuanto a tu afirmación de que te di mi vida. Me esbocé una sonrisa burlona. Alteza, ¿acaso bebió vino de flor de durazno anoche? ¿Se emborrachó tanto que confundió un sueño con la realidad? Al oír mencionar el vino de flor de durazno, el rostro de Príamo palideció mortalmente. Era precisamente lo que había usado para adormecerme en su vida pasada y lo que le había dado en secreto a mi hermana mayor en esta. Por fin se dio cuenta de que yo lo sabía todo. Ya no era el tonto al que podía despedir con una simple súplica para tomar la delantera. Conformarme con el término medio. No. Sí. Déjame explicarte. Príamo tropezó hacia adelante presa del pánico. Saqué la daga de la cintura de Luli. Un destello frío brilló. Corté la manga que Príamo había tocado. La manga cercenada cayó al suelo, cubriendo el contrato matrimonial con relieve dorado. Príncipe de Dinbei. Vámonos. Sin volver a mirar a Príamo, me di la vuelta y caminé hacia el carruaje del príncipe. Detrás de mí, oí la tos desgarradora de Príamo y las furiosas maldiciones de Zúfiren. Pero ni siquiera giré la cabeza. Una vez sentado en el espacioso carruaje, dibujé un mapa del escondite de los libros de contabilidad del príncipe heredero y se lo entregué a Luli. La villa de Zanzhou. Bajo el tercer árbol de jingo del jardín trasero, Luli tomó el boceto y me lo dio. Mirada intensa. Eres muy atrevida. Incluso te atreviste a humillar a un príncipe en público. Eso no es precisamente una humillación. Me recosté en los cojines y cerré los ojos. Comparado con lo que me han hecho, esto es solo el principio. Luli no hizo más preguntas. Simplemente me arrojaron un símbolo que representa la autoridad del mayordomo de la mansión del príncipe Dinbei. Aún faltan 2 semanas para la boda. Durante las próximas 2 semanas, puedes hacer lo que quieras con la mansión. Pero hay una condición. Luli se inclinó de repente, su cálido aliento rozando mi oreja. Ya que has usado a este príncipe durante el resto de tu vida, solo me pertenecerás a mí. Abrí los ojos y me encontré con su mirada penetrante. No podía pedir más. Durante las 2 semanas siguientes, la capital se vio completamente conmocionada. Con las pistas que le proporcioné, Luli se movió con la rapidez del rayo para asaltar la mina de hierro del príncipe heredero en Zanzhou. Siguiendo el rastro, descubrió a un numeroso grupo de funcionarios leales al príncipe heredero, lo que enfureció al emperador, quien lo confinó al Palacio Oriental. En consecuencia, mi hermana mayor, que estaba a punto de casarse con un miembro del Palacio Oriental, se convirtió en el hazmerreír de la capital. En cuanto a Príamo, no le fue mucho mejor. Para salvarse, intentó culpar al príncipe heredero, pero éste le dio la vuelta a la tortilla. Tras descubrir su operación secreta de fabricación de armas, los 2 hermanos se enfrentaron duramente. En un arrebato de ira, el emperador también puso a Príamo bajo arresto domiciliario. La familia Zhou se encontraba en una situación muy delicada. Zúfiren, quien en su momento había apoyado al príncipe heredero, ahora asistía a la corte a diario con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo. Medio mes después, llegó el día de la boda. La procesión nupcial que partió de la mansión del príncipe de Dinbei rodeó la capital. 10 millas de ajuares nupciales, una litera para 8 hombres. Toda la ciudad bullía de comentarios. ¿Cómo había logrado la segunda hija, antes poco querida por la familia Zhou, resurgir de las cenizas? Me senté dentro de la litera, escuchando el alboroto del exterior. Sin embargo, mi corazón permaneció inusualmente tranquilo.
No sentí ni el miedo a lo desconocido que había experimentado en mi vida anterior, ni la decepción de las expectativas no cumplidas. A mitad del trayecto, la litera se detuvo de repente. Se armó un alboroto afuera. «Quítenla de en medio». La voz de Luli estaba cargada de intenciones asesinas. Levanté una esquina de la cortina del palanquín. Mi hermana mayor, Zulinyu, se arrodilló en medio de la calle con el cabello revuelto, bloqueando la procesión nupcial. Ya no tenía su anterior aire de serenidad. Su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados como nueces. «¿Y sí? ¿Y sí? Ayúdenme». Mi hermana mayor se arrojó al frente de la litera, pero los soldados de Xuanzhou la sujetaron con fuerza y solo pudo gritar con todas sus fuerzas. «El príncipe heredero ha sido depuesto. Ahora me golpea todos los días en la mansión, diciendo que le traigo mala suerte. Mi hermano también ha sido suspendido y está bajo investigación. La familia Zhu está acabada. Y sí, suplícale al príncipe de Dinbei que tenga misericordia y nos perdone. Soy tu hermana». La observé en silencio. Miré a mi hermana mayor, quien en mi vida pasada había pisoteado mi cadáver para disfrutar de la protección de 2 hombres. Levanté la cortina del palanquín y salí. Luli frunció el ceño y extendió la mano para detenerme, pero negué con la cabeza suavemente. Me acerqué a mi hermana mayor y la miré desde arriba. Mi propia hermana. Me burlé. «Zulinyu, acabas de recordar que eres mi hermana». Saqué un trozo de papel amarillo de mi manga y se lo arrojé a la cara. «En el camino a la capital hace tantos años, ¿cómo sufriste exactamente esas heridas? ¿Te importaría contarlo una vez más delante de toda la ciudad?» En el momento en que mi hermana mayor vio el papel, su rostro palideció mortalmente y los sollozos se le atoraron en la garganta. Era la declaración de la familia campesina que nos había salvado entonces. Luli había enviado hombres a recuperarla durante la noche. «No fuiste tú quien atrajo a los bandidos». Señalé su nariz. Mi voz no era fuerte, pero cada palabra se oía con claridad, abriéndose paso entre el murmullo circundante. «Estabas muerta de miedo y saliste corriendo por tu cuenta. Las heridas en tu cuerpo se produjeron cuando, presa del pánico, te revolcaste en un arbusto espinoso. Fui yo quien arrastró a mi hermano con la pierna rota, arrastrándonos bajo la lluvia toda la noche. Tenía las palmas de las manos en carne viva y las rodillas hasta el hueso. Pero cuando despertaste, lo único que dijiste fue gracias a mí, y te atribuiste todo el mérito». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Mi hermana mayor negó con la cabeza frenéticamente. «No, eso no es cierto. Estás mintiendo». «Estoy mintiendo». Le abrí el cuello de la camisa de un tirón y señalé una zona lisa de piel justo debajo de su cuello. «Si de verdad te alcanzaron varias flechas de los bandidos, ¿por qué no tienes ni una sola cicatriz de flecha en el cuerpo? Solo esos pequeños rasguños de las ramas de los árboles». Mi hermana mayor se desplomó al suelo, incapaz de pronunciar palabra. En ese preciso instante, se oyó un golpe sordo al fondo de la multitud. Levanté la vista. Era Yufirin. Había venido a interceder por mí, pero había escuchado toda la conversación. Miró a mi hermana mayor, desplomada en el suelo, luego a mí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y los labios temblando violentamente. Ella. Yufirin luchaba por acercarse a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. «Hermano mayor». El hermano mayor no lo sabía. El hermano mayor realmente no lo sabía. De repente, se dio una fuerte bofetada en la cara. Fue incluso más duro que la bofetada que me dio entonces. Estaba ciego. «Te he hecho daño». Yufirin se arrodilló en el suelo, sollozando desconsoladamente, intentando arrastrarse hacia mí. Lo miré, con el corazón impasible. Ya es demasiado tarde para darse cuenta. Me di la vuelta, sin siquiera mirarlos. «Levanten la litera». Luli me miró fijamente, luego me alzó y me colocó directamente en la litera nupcial. «Vuelvamos a casa», dijo.
El príncipe heredero fue despojado de su título y exiliado a 3000 li de distancia, por ser la esposa del príncipe heredero depuesto. Mi hermana mayor, naturalmente, fue exiliada junto con él. Oí que, durante el viaje al exilio, el príncipe heredero descargó todo su resentimiento sobre ella. Mi hermana mayor no sobrevivió al primer invierno y murió en aquella tierra gélida. A Yufirin, por proteger al príncipe heredero depuesto, le despojaron de su rango oficial y su gorro de plumas, y lo degradaron a la condición de plebeyo. Vendió todos los bienes de la familia Su y montaba guardia a diario en la puerta trasera de la mansión del príncipe de Dinbei. Con la esperanza de verme, el mayordomo me preguntó si quería que lo echaran. Yo estaba cortando copos de nieve de papel y ni siquiera levanté la vista. Déjenlo en paz, no le presten atención. Y no lo ahuyenten, simplemente trátenlo como a un perro guardián. En cuanto a Pei Yemo, aunque logró salvar su vida, el emperador lo despojó por completo de su título, degradándolo a simple pariente real y prohibiéndole abandonar la capital por el resto de su vida. Aquel día, cuando la nieve caía con fuerza, Pei Yemo escaló el muro de la mansión del príncipe de Dinbei. El ejército de la armadura negra lo inmovilizó contra la nieve, su aspecto era demacrado y huesudo, muy diferente de la figura noble y radiante que había sido en su vida anterior. Luli estaba jugando al ajedrez conmigo en ese momento. Al oír el informe, Luli soltó una risa fría, desenvainó su espada y se dispuso a marcharse. Yo iré, dije. Presionándole la mano, salí al patio y miré a Pei Yemo, que estaba inmovilizado en el suelo. La nieve caía con fuerza, cubriendo su cabeza y su cuerpo. Cuando me vio, sus ojos estallaron de repente con una luz intensa. Y sí, por fin has accedido a verme. Pei Yemo forcejeaba desesperadamente, intentando arrastrarse hacia mí. Sé que me equivoqué. En nuestra vida pasada, te hice daño. Pero al final, te lo pagué con mi vida. Su rostro estaba surcado por las lágrimas. Por favor, dame una oportunidad más. Te prometo que esta vez ni siquiera te miraré. Solo te amo a ti. Me quedé de pie bajo el alero, mirándolo desde arriba. Todo me pareció completamente absurdo. Pei Yemo, ¿de verdad crees que solo porque me protegiste de las pezuñas de ese caballo eres una especie de héroe? Me acerqué a él, me agaché y lo miré fijamente a los ojos. ¿Eso era realmente una forma de compensarme? Solo eras tú compadeciéndote de ti mismo. Cada vez que compartíamos cama, la mirabas a través de mis ojos. Siempre que comprabas algo, tenías que comprar 2 copias. Me viste sufrir un dolor insoportable por un aborto espontáneo, y aún así le enviaste los mejores tónicos. Con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Pei Yemo palidecía un poco más. Moriste por mí porque sabías que eras una persona despreciable. En esta vida, nunca te has sentido satisfecho con lo que has logrado, ni contento con lo que te has perdido. Siempre estás tramando algo, siempre sopesando tus opciones. Yo, Chu Sisi, te encuentro repulsivo. Me puse de pie y tomé un recipiente con agua helada recién derretida de la mano de una criada cercana. Sin dudarlo, se la arrojé directamente a la cara de Pei Yemo. El agua helada, mezclada con el agua del deshielo, le corrió por el pelo hasta la nuca. Pei Yemo se quedó completamente paralizado. La luz en sus ojos se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó un vacío de muerte. Se desplomó sobre la nieve como un montón de barro. Incapaz de emitir un solo sonido, me di la vuelta y volví a entrar en la casa. Luli estaba junto a la puerta, sosteniendo una capa de piel de zorro. Me envolvió con la capa y, en un mismo gesto, me atrajo hacia sus brazos. ¿Está todo resuelto?, preguntó Luli en voz baja. Me apoyé en él, escuchando el ritmo constante de su corazón. Está todo resuelto. Nochevieja. La mansión del príncipe Dinbei estaba engalanada con adornos festivos. Me senté en la cálida habitación, contemplando los fuegos artificiales que iluminaban el cielo desde la ventana. Perdido en sus pensamientos, Luli entró cargando un tazón de bolas de arroz glutinoso humeantes. Dejó el tazón sobre la mesa y me rodeó con sus brazos por detrás.
¿En qué piensas? Estaba pensando. Giré la cabeza para mirar su perfil cincelado. ¿Alguna vez me viste en tu vida pasada? La mano de Luli se detuvo un instante mientras partía una nuez. Levantó la vista y me miró fijamente. Tras un largo momento, sonrió de repente. El día que moriste en tu vida pasada. Fui yo quien dirigió a las tropas para derribar las puertas de la ciudad. Él tomó una nuez y me la dio de comer. Originalmente solo pretendía matar al príncipe heredero, pero cuando te vi tirado en un charco de sangre, aún aferrado a esa horquilla de perlas destrozada, la expresión de Luli se ensombreció. Por un impulso, descuarticé el cuerpo de Peimo y se lo di de comer a los perros. Me quedé atónito. Jamás supe que existiera un capítulo así en mi pasado. En aquel entonces, cuando la familia Zhu se topó con el peligro en su camino a la capital, yo estaba en una colina cercana. Vi a una niña pequeña, usando todas sus fuerzas, arrastrar montaña abajo a un hombre que le sacaba media cabeza. Luli extendió la mano y me acarició suavemente la mejilla. En ese momento pensé, esta niña es verdaderamente despiadada y muy terca. Es una lástima que, cuando fui a la guerra en la frontera norte y regresé, Zufiren ya te había vendido al tercer príncipe. Luli me abrazó con fuerza. Su agarre era tan fuerte que sentía como si intentara fundirme con su propia carne y sangre. Así que esta vez, no dejaré que nadie más te elija. Esta vez, te elegí primero. Fuera de la ventana, los fuegos artificiales iluminaban el cielo, creando un espectáculo deslumbrante. Le devolví el abrazo, escondiendo mi rostro en el hueco de su cuello. En este mundo, no existe el mejor destino. Mi destino es el que yo elijo. En la primavera del año de la rata, el emperador falleció, el príncipe heredero fue depuesto y el tercer príncipe puesto bajo arresto domiciliario. La corte estaba sumida en el caos. Luli, al mando de un poderoso ejército, cambió el rumbo de los acontecimientos y apoyó la ascensión al trono del joven noveno príncipe. Si bien él mismo se convirtió legítimamente en regente, su poder se extendió por toda la corte y el reino, y yo me convertí en la princesa consorte más honrada del regente durante la gran dinastía Lian, el Festival de los Faroles. Luli me tomó de la mano mientras caminábamos por la bulliciosa calle Suzaku. Llevaba una manta con forma de conejo. RN acababa de ganar en un juego. El propio regente atraía miradas frecuentes de los transeúntes debido a aquella linterna. No le prestó atención, simplemente me abrazó contra su pecho, como si temiera que la multitud me empujara. Al pasar junto a un puesto de mendigos, casualmente eché un vistazo. Un anciano mendigo de pelo blanco y un solo ojo temblaba mientras peleaba con otro. Un mendigo cojo, por medio bollo mohoso al vapor. En los rasgos de aquel mendigo cojo, pude distinguir vagamente un parecido con Zufiren. En cuanto a Peillemo, que estaba confinado en el departamento de la Casa Imperial, oí que hacía apenas unos días, tras probar un sorbo de vino de flor de durazno de mala calidad, había perdido completamente la cabeza. ¿Qué miras? Luli siguió mi mirada, frunciendo ligeramente el ceño, como si quisiera llamar a un guardia para que ahuyentara al hombre. Nada. Aparté la mirada y le tiré de la manga. Creo que el vino de flor de durazno no sabe tan bien como el vino de osmanto de la mansión del príncipe. Luli soltó una risita. Se inclinó y, entre el mar de luces de los faroles, me besó suavemente la frente. Entonces vámonos a casa. Hay vino de osmanto en abundancia en la mansión del príncipe. Asentí con una sonrisa, deslizando mi mano en su cálida palma. De acuerdo. Año tras año, solo vemos la primavera, nunca el invierno. La historia ha llegado a su fin. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en la próxima.